Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Principalmente queremos subrayar el versículo 6b. Como no los encontraron, dice, arrastraron a Jasón y algunos hermanos ante los magistrados de la ciudad gritando: esos que han revolucionado todo el mundo han venido también aquí. Esto es entonces lo que nos dice un poco el versículo 6. Estos, ¿verdad? Y el B principalmente. Estos que han revolucionado todo el mundo han venido también aquí. Página la preocupación para aquel que es envidioso, para aquel que se encierra solamente en su mundo, para aquel que tiene el control y la manipulación también, ¿verdad? Entonces, diga tú y lo esa lleva, por eso hablamos en los cursos anteriores, este señor que una vez me dijo, debió va la guillotina horizontal, pues la guillotina fue vertical, o anda a nivel de ayuda área de acá o lleva decapitar, guillotina. Bueno, pero aquí justamente te está diciendo que entre nosotros, el envidioso pues la guillotina horizontal. De acá o mantiene, dica tú la repuá en mí. La repuá en mí, llegue diga peña acá. Peando uponay, peando me ponay, peando a ley pesa, ¿entiendes? Entonces, aquí nosotros miramos, vemos, llenos de envidia, esta gente, los judíos se reúnen, llaman a un grupo de la calle, a estas personas malas, promueven un alboroto, sembrando así la agitación en la ciudad. Entonces se presentaron delante de la casa de Jasón. Ya dijimos, Jasón es un cristiano que reúne a estos primeros cristianos. Oye, pero oña mi uy cuayos en tumba, eva peñan de yara la he iba de cue, va ese va peñan de yara o guapua o calculae iñan de cotapeco hago ya por CPM en guana. A cotapeco ave peñe bombareteana. Cotape rupie se va del pecado. Es decir, se está refiriendo en este caminar de la fuerza y del Espíritu de Dios que nos purifica, pero con la acción, la decisión, con el aceptar del hombre. Porque si el hombre no acepta, tampoco Dios puede invadir la libertad del hombre.
Esto es esencial, ¿verdad? O sea, aquí tenemos mucha teología y aquí tenemos elementos esenciales también para que entendamos que nuestro caminar es un caminar de decisión y es un caminar de colaboración, por lo tanto. Porque ñandilla ya decía, ñandela ya se allá posepe y ponamia, se allá posepe ñandillara ya se allá posee agua se pendere y yerure se, ¿verdad? Entonces aquí, cuando te estaba hablando que se presentaron delante de la casa de Jasón en busca de Pablo y de Silas, es porque justamente le quieren, incluso dicen, para conducirlos ante la asamblea del pueblo. Para conducirlos ante la asamblea del pueblo. UPB, Omoñeda, Baela Bellea, Baela Bellampoa, Añadigo Yaicuamo y en muchos otros lugares ya fuimos nombrando, ya del capítulo 13, cuando Pablo estaba todavía con Bernabé. Acuera UPB, Mujema, hoy Antioquía de Pisía, UPB ya, Oñen Huepotimo, hoy Hicuay, Oñe Muñamo, hoy Hicuay, Oñe Mosemo, hoy Hicuay. Bueno, se dan cuenta, queridos amigos, que siempre el Evangelio, la propuesta del Señor incomoda. Es decir, y cuando nosotros escuchamos y vemos que es una verdad lo que se nos está transmitiendo y se nos está diciendo, ¿verdad? Y entonces, para conducirlos ante la asamblea del pueblo, ellos le quieren conducir ahí. Ellos le quieren llevar ahí. Ellos quieren decirle qué es lo que está pasando, ¿verdad? Ahora, como no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos hermanos ante los magistrados de la ciudad y comienzan a gritar: estos que han revolucionado a todo el mundo han venido también aquí. Este es el elemento que hoy estamos subrayando, ¿verdad? El por qué. ¿Cuándo entonces el por qué? Va eres hablando al juicio a Pablo a Silas. Va eres hablando aceptar las escuelas oñe punú, o Mozarambía lleva, hoy cualca, a todos, ¿verdad? A toda la ciudad y a todos los que estaban ahí. ¿Cuál era el Evangelio de Jesucristo? Porque los evangelios siempre nos llaman a la conversión. Y el Evangelio siempre nos llama a un cambio total de vida. A peala muchas veces, ñandé ya posee. Ñandé, ya y cosente, tape canere, a pecha, ñandé ya posee, ñandé ya calcula, ñandé ya hipotaja. A peñandé no imagina el orden y para hacer bien las cosas. Entonces, que sé, porque son los evangelios molestos, realmente. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy celebramos esta gran fiesta de los santos inocentes. Jesús, que también murió en una forma inocente, pagando por los pecadores con su propia vida. Leemos de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 5, hasta el capítulo 2, versículo 2. Queridos hermanos, la noticia que hemos oído de Dios y que nosotros les anunciamos es esta: Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en las tinieblas, mentimos y no procedemos conforme a la verdad. Pero si caminamos en la luz como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y así continúa esta palabra de Dios, queridos amigos, que nos llama a ser conscientes de que siempre el pecado
la realidad de la dificultad y que podemos desviarnos del camino de Dios nos rodea. O si no, dice, primero, nosotros nos engañamos. Y segundo, le tenemos como mentiroso a quien verdaderamente se nos está ofreciendo como redención. El pecado que nos rodea, el pecado que está en medio de nuestra comunidad y nuestro mundo. Pero esta gracia tan importante de su redención para que nosotros lo podamos aprovechar y para que nosotros podamos dar ese paso importante dentro de nuestra vida. Él nos perdonó e hizo luminosa nuestra vida por medio del sacrificio de su Hijo inocente muerto en la cruz. Qué lindo, queridos amigos. Y esto es lo que tenemos que poner aquí ante nosotros mismos. Esto es con aquello que nosotros tenemos que esforzarnos, luchar, empeñarnos y hacer que nuestra propia vida pueda cambiar y pueda ser diferente. Porque el Señor nos ha redimido. El Señor puso en nuestras manos las gracias, los instrumentos necesarios para que nosotros podamos ser felices y realizarnos como comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. El primer día de abril, el Papa fue dado de alta del hospital y comenzó un mes repleto de celebraciones pascuales y un viaje papal. A la salida del Hospital Gemelli de Roma, después de 3 días de tratamiento por la bronquitis, el Papa consoló a una pareja que había perdido a su hija la noche anterior. Al día siguiente, Francisco presidió la misa del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro. En su homilía habló de la importancia de ver a Jesús en los abandonados. Bambini donnati, anziani lasciati soli. Anziani lasciati soli. Che può essere tuo papà, tua mamma forse, il nonno, la nonna, abbandonati nei geriatrici. Ammalati non visitati, disabili ignorati, giovani che sentono un grande vuoto dentro senza che qualcuno ascolti davvero il loro grido di dolore e non trovano un'altra strada del suicidio. Tras el Domingo de Ramos, el Papa continuó presidiendo las celebraciones y eventos de Semana Santa. El Jueves Santo visitó una cárcel de menores a las afueras de Roma. Ahí lavó los pies de 12 presos. Pero el Viernes Santo, su reciente enfermedad y el frío cambiaron sus planes. Francisco no estuvo presente en el tradicional Vía Crucis del Coliseo, sino que lo siguió desde su residencia en el Vaticano. A pesar de ello, presidió la vigilia pascual y la misa dominical. El Papa concluyó la Semana Santa impartiendo la bendición apostólica Urbi et Orbi a las casi 100.000 personas reunidas en la Plaza de San Pedro. Al final del mes, el Papa viajó a Hungría. Ahí se reunió con políticos, jóvenes y refugiados. En su última misa en Budapest pronunció un mensaje de unidad. È bello che i confini non rappresentano frontiere che separano ma zone di contatto e che i credenti in Cristo mettano al primo posto la carità che unisce e non le differenze storiche, culturali e religiose che dividono. El final del mes coincidió con el final del viaje internacional número 41 del Papa. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
amaneciste? Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me ahogo en sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, fiel he jurado mi destino, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que me dejaron los abuelos, será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo, los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo, los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Un saludo a Latinoamérica entera, El Salvador y Costa Rica, cantan con los mexicanos, también
Chile, Guatemala y Brasil cantan con los peruanos, en Ecuador, en Paraguay y en Uruguay, los boricua y los haitianos, Nicaragua, Argentina y Honduras, Cuba y los dominicanos, en Bolivia, Venezuela y Panamá cantan con Colombia, católico soy latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que nos dejaron los abuelos. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Esto es lo que nos mueve, esto es lo que entonces nos da entusiasmo también para que nosotros podamos entender que la fuerza del Evangelio, la fuerza del Espíritu es lo que nos lleva siempre hacia adelante. Estos que han revolucionado todo el mundo han venido también aquí. Bueno, aquí tenemos que mirar el hecho de que han revolucionado todo el mundo, ¿verdad? Porque son dos elementos. El revolucionar el mundo no va a depender simplemente también de mí. Incluso si queremos vamos a meter un tercer elemento, pero que va muy concorde con el primero. Porque es Dios, entonces, el Evangelio de Jesucristo es el que comienza a revolucionar el mundo. Revoluciona nuestra conciencia, peñana apritu uno lleva. Ñande amindu uno ñande ya guapuno ya calcula ya leña hendu ya esa lleva. Allá pues entonces esa comparación de lo que el Señor nos propone como un camino de liberación y de salvación con aquello que nosotros tenemos en la realidad de nuestra vida, entonces es algo revolucionario. Y todos lo sabemos y todos lo entendemos. De por ñande abetebela y tabete y alandicatumo aya lleva la oesa oñandú a lleva a oyapo peñande yarae. Jamás. Y entonces, si nosotros nos ponemos en este caminar, si nosotros nos ponemos en esta actitud, queridos amigos, ciertamente que nosotros vamos a ver que el Evangelio es realmente una revolución. El Evangelio, presentándose ante nosotros, ante la sociedad, es algo que cambia. Por eso, al presentarse ante la casa de Jasón, ellos tienen razón. Vienen en busca de Pablo y Sila. ¿Por qué? Y lo quieren conducir frente a la asamblea, ¿verdad?, del pueblo. Porque aquí estos han revolucionado el mundo. Han revolucionado el mundo. Cuando se refiere a han revolucionado el mundo, quiere decir que hoy, qué imagínate, lo veteo míos en duda, o esa y es cierto. Oye, esa vea y vaya joven. No podemos vivir en esta esclavitud, no podemos seguir de esta manera. No podemos ser títeres de tantos personajes y de tantas personas, ¿verdad? Y nosotros en ese sentido tenemos que ser muy, muy, muy sinceros, queridos amigos. Porque Ñandé aveñeme lleno de títeres, que responden, ¿verdad?, lastimosamente a poderes, ¿verdad?, y a los jefes que manipulan. Somos marionetas en manos de una estructura
y muchas veces una estructura organizada para delinquir, y eso es lo peor, ¿verdad? Delinquir, porque, atención, el delinquir entra cuando nosotros estamos yendo contra absolutamente la libertad de las personas. Cuando estamos yendo contra la libertad y la capacidad de organización, de libertad de una comunidad. Eso es delinquir. Entonces, el delincuente no es simplemente porque fue y mató y robó así abiertamente y directamente, él lo hizo, sino que estas son las famosas maneras, como nosotros decimos, los guantes blancos. Guantes blancos. Esa es una forma espectacular, es un género literario que también nosotros utilizamos para decir mala guantes blancos. Y esos son los que van manipulando, van moviendo, y lo hacen normalmente hoy en día es a través del dinero, o sea, el poder adquirido por medio del dinero. Entonces, este señor caballero llamado dinero es el que va manipulando las conciencias, que va manipulando a las personas, y como muchas veces el pueblo, que le falta, ¿verdad?, mucha formación, mucha educación, y que tiene que vivir también. Yo entiendo muchas veces que la gente, como tiene que vivir, ¿cómo voy a sobrevivir? ¿Cómo voy a ganarme mi platita? ¿Ande por ir trabajo, ande por educación, ande por ir peando, ande por ir mo? Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Entonces, mucho más fácil, ¿verdad?, meterse en la delincuencia. En una delincuencia solapada o en una delincuencia donde incluso los otros te están apañando, ¿verdad? Porque el que te manda a hacer, ¿verdad?, el que mueve las marionetas, entonces tiene tanto poder, tiene tanto dinero, que puede incluso ocultar tus fechorías, porque en realidad es la fechoría de él realizada a través de esta persona. Bueno, esto es lo que está pasando aquí, ¿verdad? Porque la presencia de Jesús y la presencia del Evangelio ha revolucionado, como dice aquí, todo el mundo. Volvemos enseguida con más de Yarañe y Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. El mes de mayo comenzó en el Vaticano con los 23 nuevos reclutas de la Guardia Suiza jurando lealtad al Papa, una celebración que tiene lugar cada 6 de mayo para conmemorar el saqueo de Roma, cuando este cuerpo militar defendió al Papa Clemente VII de las tropas de Carlos V. Durante este mes el Papa mantuvo 3 encuentros importantes. El primero de ellos fue con el Papa Taguadro II. El jefe de la Iglesia copta ortodoxa acompañó a Francisco en la audiencia general para conmemorar el aniversario número 50 del encuentro entre sus predecesores, el Papa San Pablo VI y el Papa Shenouda III en 1973. In memoria di questo evento, Sua Santità Taguadro è venuto a trovarmi per la prima volta il 10 maggio di 10 anni fa, pochi mesi dopo la sua e la mia elezione, e ha proposto di celebrare ogni 10 maggio la giornata dell'amicizia copto-cattolica, che da quel tempo celebriamo ogni anno. Francisco también participó en la tercera edición del encuentro sobre los estados generales de natalidad, donde estaba presente la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Durante su discurso, el pontífice volvió a explicar que la ausencia de niños en una sociedad es señal de temor ante un futuro incierto. Non possiamo accettare che la nostra società smetta di essere generativa e degeneri nella tristezza. Quando non c'è generatività, viene la tristezza, che è un malore brutto, grigio. Bisogna cambiare mentalità. La famiglia non è parte del problema, ma è parte della sua soluzione.
Otro encuentro importante fue con Zelensky, que estuvo en el Vaticano en una visita relámpago que duró 40 minutos. El presidente ucraniano regaló al Papa una imagen de la Virgen dibujada en una placa antibalas. Por último, y como suele hacer en todos los encuentros, Francisco le pidió que rezase por él. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Y tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Aleluya, aleluya, aleluya a ti, Señor. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Tú eres santo, oh santo, oh digno de adoración. Aleluya, aleluya, tú eres digno de adoración. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento, capítulo 17, versículo 6. Como no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos hermanos ante los magistrados de la ciudad gritando. Se dan cuenta, queridos amigos, cómo es, ¿verdad?, el accionar
de la guillotina horizontal. Interesante eso, ¿verdad? Se me quedó eso en la cabeza, una guillotina horizontal. Diga, tú ya ves, ¿qué pasó aquí? Jasón, ciertamente que él está saliendo de esa estructura que era un poco lo normal, esa estructura que era un poco lo que se vivía, ¿verdad?, en esa realidad. Y por lo tanto, cuando él sale de esta realidad, son capaces de arrasarlo, de llevarlo, y otros hermanos ante los magistrados de la ciudad. Pero ellos continúan gritando. Esos que han revolucionado todo el mundo han venido también aquí. No podemos permitir. Y estos son los culpables. Por eso lo arrastran, lo llevan. Vamos a poner ante los magistrados. Ustedes tienen que juzgar. Allá se llama magistrado. ¿Se acuerdan cuando Pablo y Silas estuvieron en la prisión? El capítulo anterior, el capítulo 16. Entonces dice que esos magistrados incluso le mandan a la cárcel. Todavía no fue juzgado, todavía nada, un huepo tipo no. Por eso que después, cuando viene la conversión del carcelero, oye, por él mismo se convierte, él mismo se da cuenta que son personas maravillosas, magníficas. Se pasaban, dice, ya era medianoche, ellos cantando y orando al Señor. Hasta que después se acuerdan esto del terremoto. Es una forma de decir, la presencia y la vida de un Dios que cambia nuestra historia produce un gran terremoto entre nosotros. Porque aquí, cuando viene la envidia, es porque los judíos se dan cuenta de que algo está cambiando. Es como decir, conocen sus derechos, conocen sus obligaciones, conocen cómo tienen que hacer su vida, pero desde lo esencial y lo fundamental, lo sagrado de su propia libertad, de su propia independencia, de su propia conciencia. No podemos continuar siendo marionetas, ¿verdad?, en manos de unos inescrupulosos, porque recordemos también, cuando nosotros decimos que el poder, ¿verdad?, o el dinero corrompe, es justamente esto lo que está pasando. ¿Por qué ellos actúan de esta manera? ¿Por qué ellos quieren decapitar? Y justamente porque cuando uno comienza a acostumbrarse al poder, comienza a acostumbrarse a la riqueza, ciertamente que todo va midiendo de acuerdo a cuánto cuesta. Todo se mide, todo se pesa, todo se paga en síntesis. Entonces, la Orecoa, los medios, los que tienen esa posibilidad, no vamos a preguntar cómo lo han conseguido. Ojalá y tal vez fueron a través del trabajo honesto, ¿verdad? Pero eso, bueno, en fin, dejamos en manos de Dios y en la conciencia de esa persona. Pero normalmente nosotros sabemos, ¿verdad? En nuestra sociedad se producen cosas, pero con mucha injusticia, lastimosamente, ¿verdad? Por eso también, y esto es casi como una reflexión que viene desde aquí, el Antiguo Testamento insistía el famoso perdón del pecado, la expiación, ellos le llamaban, a través del holocausto, etcétera, etcétera. Siempre decían que la limosna es el que apaga los pecados. La limosna, ¿verdad? La limosna. ¿Y por qué será que te está diciendo que es la limosna? Porque la limosna pues es un donarse, es un donar de nuevo, dije, aquello que posiblemente te adueñaste sin que te perteneciera. Entonces, la limosna es una manera espectacular como el Antiguo Testamento te presenta la posibilidad para que exista una verdadera conversión en vos y que puedas cambiar. Entonces, el que da limosna, dice, expía la fuerza, una gran cantidad de sus pecados. Entonces ellos reflexionaban muy bien, ¿verdad? Porque esto te exige a vos a desprenderte de nuevo de algo que vos conseguiste, no sé cómo, pero posiblemente te está queriendo decir el Antiguo Testamento en forma injusta. O porque fuiste ladrón, o porque fuiste pocaneo, o porque metiste las manos en las arcas del Estado, o donde sea, ¿verdad? O porque también en tu negocio tal vez no es a nivel de Estado, a nivel de ministerio, pero
Lo hiciste, por ejemplo, también en Boda Grande Bartrome, a nivel privado también. O lo que sea. Bueno, cada uno puede poner una infinidad de posibilidades casuísticas desde donde nosotros podemos responder a esta situación. Por lo tanto, causa revolución el Evangelio, porque te llama al cambio, te llama a la nueva vida. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe e Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Estuviera bien.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Sería bastante pobre de mi parte después de lo que les acabo de cantar, no meterme en otra materia pesada. Esta canción que sigue nace en la mirada de una chiquilla de 10 años. Sus papás se divorciaron, que ya es materia, pero aparte de separarse se hicieron pedazos y ella quedó a la mitad del partido. Cuando un chiquitín, no importa la edad que tenga, ve a sus papás separarse, el niño quiere el amor de sus padres, no solo del padre y la madre, de sus padres. ¿Tiene derecho a eso? No siempre se puede. Pero nadie le explica qué está pasando. El niño se defiende con un pensamiento muy propio de nuestra defensa psicológica. Es mi culpa. Esto es mi culpa. Tiene que ser mi culpa. Y como nadie le dice lo contrario, crece creyéndolo. Y por supuesto que crece con un hándicap, con una minusvalía al respecto del cariño y del amor. Esta chica tenía una mirada de mujer por todo lo que había vivido a sus 10 años y de niña. Y en ese silencio, porque me quedé con ella en el auto y no supe ni qué decirle, simplemente el silencio salió en una canción tiempo después. Me toca cantarte. No fue tu culpa. Porque muchos crecen con esa imaginación. No tiro piedras. Yo, Martín Valverde, que les canto, soy orgullosamente hijo de una madre soltera. Y por más soltera que fuera mi madre, me dio la vida y el título se lo ganó. Se la queremos cantar a los que son hijos de padres separados, divorciados, o a los que amaron y la cosa no salió como era el plan. Espero te sirva, porque no son las culpas las que sanan, es el amor. Muchas veces la vida no nos juega bien. Se derrumban las cosas y los sueños también. Se nos llenan los ojos de lágrimas, recordando lo que fue un ayer. Y nunca nadie nos dijo que podía pasar, que aun los que se aman se pueden odiar. Cuando no se permite al amor respirar, cuando el orgullo nos llega a ganar. Sé que no es fácil el ver derrumbarse tu felicidad como un castillo de naipes y oír esas voces en la oscuridad acusando y reclamándote. Ahora escúchame a mí. No fue tu culpa, que no te engañen con eso. No fue tu culpa, libérate de ese peso. No te tortures pensando que mal has hecho. Si Dios no te acusa, nadie más tiene el derecho. No fue tu culpa. Quisiera saber más instrucciones, pero son dos las que te puedo dar. La primera es: joven, perdona a tus papás, vivos o muertos, cercanos o lejanos, conocidos o desconocidos. Así es la vida. Perdónalos antes de que la maestra vida te enseñe que el odio, si no se cura, se hereda. Estás muy a tiempo.
y a ti que amaste y no salieron las cosas, es un duelo. Estás pasando por un duelo, es lógico. Es hora de que te calmes y comiences a amarte, porque la primera persona que necesita que te ame eres tú misma. Hay que reconstruir. Tu dignidad está golpeadísima. Ve, atiéndete, ámate, reencuéntrate. Sí, hay una herida, pero tienes que empezar por ti. Pido perdón, que hay que hacerlo a nombre de la iglesia. Hay gente que te ha visto desde el hombro, que te ve mal. ¿Ya viste que paró fulanita? ¿Ya viste cómo le fue a fulanito? ¿Qué les cuento? Hay gente en la iglesia que no tiene el don de lenguas, pero tienen una lengua que es un don y se la pasan tragando al que pueden. Estamos a tiempo entonces. Perdona, perdónate. Más que culpas, tu parte, sé responsable y sigue adelante. Ámate. No tengas vergüenza, se vale llorar. Tienes una herida y la debes curar. Y si quieres salir adelante, el pasado se debe sanar. Yo sé que no es fácil hablar del perdón y el odio no ayuda, nubla la razón. Ya no busques culpables en tu situación, busca un refugio donde puedas amar. Ánimo, levántate y da tu pelea, hay mucho por amar y Dios no piensa dejarte, aunque para algunos tu historia ha acabado. La verdad es otra, apenas vas comenzando. No fue tu culpa, que no te engañen con eso. No fue tu culpa, libérate de ese peso. No te tortures pensando qué mal has hecho. Si Dios no te acusa, nadie más tiene el derecho. No fue tu culpa. Pensando qué mal has hecho. Si Dios no te acusa, se friegan. Nadie más tiene el derecho. No fue tu culpa. Postdata. Aún tienes el chance de ser feliz si quieres. Aún puedes decirle al amor, te lo repito despacito, aún tienes el chance de ser feliz. Aún puedes decirle al amor. Yo tenía miedo, ¿para qué les miento? Terror, pánico y todas las apuestas en mi contra. La única diferencia fue Jesús, que me dijo: no te tengo lástima, no me la pidas, no la ejerzo con los que amo. No me pidas quedarme contigo, sígueme. No me pidas la rosa si no quieres la espina, Martín. Déjame, dame el chance de hacerte feliz, pero sígueme. Dile al amor que sí. Dile al amor que sí. Tu historia todavía no termina. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando en este día sobre la palabra del Señor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, subrayando un poco esto de que estos hombres han revolucionado. ¿Qué es lo que quiere decir? Han impactado radicalmente desde raíces de ese lugar. Impactar, llegar, revolucionar, tocar, sacar, ¿verdad?, a nuestro mundo, y ya nada parece ser lo mismo. Ya nada parece ser lo mismo. El que se deja tocar por el Señor, el que verdaderamente siente esa presencia del Señor, entonces hace que todo cambie, todo sea diferente. Y entonces, aquí Dios disponiendo y bendiciendo, la gente diría tales cosas acerca de los cristianos hoy en día, ¿verdad? El Señor que llega al corazón de la gente. Pero yo hasta diría en una forma más bien condicional. Si el Señor, si nosotros, si el hombre, si el pueblo escuchase la voz de Dios. Y eso encontramos, ¿verdad?, en el Deuteronomio también, cuando habla y cuando lanza, te lo hace en una forma condicional. Si escuchases la voz del Señor, si te dejases tocar por la voz de Dios, es decir, por sus mandamientos, por sus leyes, por sus principios. A ver, copialo bien. Si verdaderamente nosotros nos dejásemos tocar por esta gracia de Dios, entonces sabiendo que también está la guillotina horizontal. Entonces la gente diría tales cosas acerca de los cristianos hoy en día. Si es que, entonces todo llevo beteta y ve, mira qué bien. Aquí es este cristiano, es este nuevo Cristo el que está revolucionando. Revoluciona su familia, su casa, su trabajo, sus relaciones con los demás. Es decir, ñañandú, peñan de puaitewi, peñan de puaitewi, peñan de ñañemui, y eso comienza a revolucionar, a cambiar. Y por ahí te con las IUPA. Y así, ¿verdad? Entonces sentimos esa gracia, esa fuerza, ¿verdad?, de parte de Dios. La gente diría lo mismo de nosotros si fuésemos auténticos en nuestro vivir y en nuestro comportamiento cristiano. Uno podría decir que Jesús no vino solo a ser nuestro maestro, sino a transformar el mundo entero. Y cuando hablamos de una transformación del mundo entero, no es que solamente, ¿verdad?, nos está mostrando, sino que esa misma enseñanza, esa misma vida, que nosotros lo hacemos realidad, hace que el mundo se transforme, hace que el mundo vaya creciendo. Y entonces, Jesús no vino solo a ser nuestro maestro, sino a transformar al mundo entero. Jesús trastorna el pensamiento y las estructuras de poder de este mundo. Esto sí que es para anotar y subrayar, queridos hermanos. Jesús trastorna el pensamiento y las estructuras de poder de este mundo. ¿Por qué muchos, verdad, no quieren escuchar un que venían de Yara? ¿Por qué? Y porque están en lo suyo, ¿entendiste? O sea, porque aquí lo único que me interesa es mi Dios capital, mi Dios dinero, mi Dios intereses, mi Dios que me vuelve a final de cuentas egoísta, ¿verdad? Porque yo me encierro en esa realidad. El que se deja tocar, el que ha sido influenciado por la fuerza del engendrar a Cristo en nuestra mente, en nuestro corazón, los pensamientos de Cristo, la vida de Cristo en nuestra vida, ciertamente que totalmente va a tener que cambiar este relacionamiento con los demás, con el mundo, con la existencia. Y por eso nos está diciendo, Jesús no vino solo a ser nuestro maestro, sino a transformar el mundo entero. Jesús trastorna el pensamiento y las estructuras de poder de este mundo. Trastorna el pensamiento y las estructuras de poder de este mundo. Entonces, queridos amigos, por aquí también nosotros tenemos que pensar, por aquí también nosotros tenemos que procurar trabajar, tenemos que ver todos estos elementos para darle el sentido total y absoluto, ¿verdad?, de lo que el Señor aquí nos está pidiendo y nos está mostrando.
Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Es un pasaje muy hermoso porque nos llama a una revolución. Es la revolución interior de nuestra vida. Comenzamos a mirar con otros ojos. Y cuando miramos y vemos y aprendemos con otros ojos, ahora también nosotros nos formamos, nos educamos y comenzamos a caminar a raíz de lo que nosotros hemos descubierto que el Señor nos pide como camino de salvación. Les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.